Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A todos los nuevos suscriptores, sean muy bienvenidos. Para los nuevos suscriptores, quizás tengan mucho por ponerse al día. Les recomendaría que revisen la lista de reproducción de Rusia y China que está en este canal. Para todos los suscriptores, la información en este canal ha sido organizada de manera útil para ustedes por temas. Está la lista de reproducción de Rusia y China, y está la lista de reproducción de América. Está la lista de reproducción de la serie del pecado. Hay una lista de reproducción para el arrepentimiento. Hay una lista de reproducción para lo sobrenatural que está dividida en dos. Una es sobre los Nefilim, gigantes, ángeles caídos. La otra trata sobre otros fenómenos sobrenaturales, como estas criaturas demoníacas llamadas alienígenas y cosas por el estilo. Y pronto trabajaré en subir la mayoría de las nuevas profecías, probablemente 100 o más, agregándolas ya sea a las listas de reproducción existentes o poniéndolas en listas de reproducción completamente nuevas donde puedan encajar más cómodamente. Así que he estado recibiendo profecía del Señor una tras otra sin parar. Algunas de las profecías que estaré compartiendo son antiguas que necesitan convertirse en video. Han sido escritas, fechadas tal vez desde 2016 y desde 2019 están escritas en el blog llamado themastersvoice.com o el blog de profecía La Voz del Maestro. Y la URL para eso es www.the-masters-voice.com y siempre está en la caja de descripción abajo. También puedes encontrar todo sobre este canal más abajo. Hay un canal en español que se llama La Voz del Señor, así como los canales alternativos que existen donde puedes seguir este blog. En caso de que tú quieras tener acceso a parte del contenido que ya no puede alojarse aquí debido a la censura de YouTube. Y la razón por la que recomiendo todo esto es porque estamos en tiempos en los que es necesario que seas un buen bereano. Un buen bereano es aquel que va y verifica la fuente original. Un buen bereano es aquel que no elige discernir a través de sus sentimientos o de su me gusta esto o no me gusta aquello o no suena como Dios o no siento que esto sea verdad. Los sentimientos no tienen absolutamente ningún poder para detener las palabras del Señor. Y como este es un lugar donde están llegando las palabras no adulteradas del Señor, sería de mucha ayuda para aquellos que encuentran este canal sin importar cómo hayas llegado aquí. Quizás has tenido estos videos en tu teléfono por mucho tiempo y finalmente algo te hizo verlos. Si no tienes cuidado, te puedo asegurar que el orgullo, el ego, la ceguera espiritual y en general el ambiente del mundo actual pueden fácilmente alejarte de aquí. Si tengo que ser honesto, este es un lugar para personas que saben a lo que vienen y no creo que vaya a ocultar eso. Este es un lugar para personas que saben a lo que vienen. Incluso si eres completamente nuevo y no sabes a lo que vienes, el Espíritu Santo que está tratando de protegerte a ti y a tu familia sí sabe por qué te trajo aquí. Y así que si vas a hacer algo que tropiece el trabajo del Espíritu Santo en tu vida, es lamentable. Porque el Señor ya me lo ha dicho, que para muchas personas que vienen aquí, este puede ser su último recurso, su último lugar de ayuda, el último lugar que Él va a intentar hablarles para despertarlos o para apartarlos de los estilos de vida en los que tal vez han estado durante mucho tiempo. Y si decides seguir adelante, la decisión es tuya, pero entiende que las decisiones tienen consecuencias en esta vida y todos tendremos que responder por ellas de una forma u otra. Así que esta es una profecía recibida. El 15 de abril recibí 2 profecías muy largas y detalladas y van acompañadas de mucha escritura que el Señor me estuvo dando solo unos días después del estudio bíblico, el día 16. Él simplemente dirá un lugar. Y cuando vas a ese lugar y empiezas a leer, tu corazón se siente pesado. Porque ves en la escritura toda la confirmación antigua de estas palabras proféticas. Simplemente están añadiendo capas a cosas que Dios prometió a través de hombres que nunca conocí. Jeremías, Ezequiel, Isaías, cosas escritas sobre los Estados Unidos, que una vez que Dios te abra los ojos a ellas, simplemente no podrás decir no somos nosotros. Y así el título de esta profecía es una pluma de hierro. Y el pasaje bíblico principal que leeré aquí será Jeremías capítulo 17.
Pero primero daré esta palabra, poco a poco, y si logro recordar las profecías más antiguas que la sustentan, las daré. Y espero que la luz se mantenga hasta que termine. Entonces el Señor me dijo, esto fue una visión. El Señor me estaba hablando. Esto sucedió poco después de que me desperté en la mañana. Este es el momento en que el Señor me habla mucho, así como esas horas finales antes de que amanezca, cuando todavía estás medio dormido, pero a veces Él habla justo en medio de la noche. Y aún puedo despertarme y recordar el sueño, grabarlo y volver a dormir. O Él traerá de vuelta todos los detalles en la mañana. Lo primero que Dios empezó a decirme es que Estados Unidos será atacado con cohetes. Estados Unidos será atacado con cohetes. Y ya he hablado antes de que Estados Unidos va a estar sujeto a una guerra particularmente devastadora con Rusia y China, que no va a ganar. Y el Señor ha dicho en el pasado que cuando dices guerra, la guerra no siempre tiene que ser entre enemigos igualados. Enemigos. Así que Él dio el ejemplo que me pareció excelente de la guerra de Irak y dijo que Irak y Estados Unidos tuvieron una guerra. Incluso se llamó la guerra de Irak, pero Estados Unidos llevó a cabo casi todas las hostilidades en esa guerra. Y no hay ninguna posibilidad en este mundo de que Estados Unidos e Irak estén igualados, pero aún así se llamó guerra y Estados Unidos ganó y ocupó ese país. Y todos conocemos la historia de eso. Y así el Señor dice que lo que sucederá entre Estados Unidos, Rusia y China tampoco puede llamarse una guerra. Lo mejor es llamarlo una invasión porque Estados Unidos no podrá mantenerse en pie. Con la velocidad y el sigilo del tipo de embestida política y militar que esos dos países traerán aquí. Y hablé sobre una profecía en la que vi que el presidente Trump no iba a mantener la presidencia. Esto fue en 2019 y se llama 2020, quiero decir, y se llama Ezequiel 13. Y lo que vi en el fondo fue al presidente luciendo muy cansado y derrotado, preparándose para bajar de uno de los varios podios presidenciales que el Señor puso frente a mí. Así que estaba solo y se estaba preparando para bajarse de él. Y vi una visión, por así decirlo, detrás de este hombre, de lo que venía para Estados Unidos en su futuro. Y una de las cosas que vi fue anarquía en este país. Vi disturbios civiles y desobediencia civil y todo tipo de cosas, saqueos, incendios, protestas en las calles, gente huyendo de, ya sabes, altercados y cosas así. Y también vi que los edificios estaban siendo bombardeados desde afuera, así que no era Estados Unidos bombardeándose a sí misma. Eran misiles entrantes impactando edificios que ya habían sido bombardeados. Así que Estados Unidos será atacada con cohetes. Y en otra profecía, un momento por favor. Así que ese primer mensaje donde Dios dice que Estados Unidos va a ser atacada con bombas externas es de 2019 y se llama Ezequiel 13, profecía de una gran caída. Otro mensaje que también es bastante reciente es del 29 de marzo de 2023 y se llama Damasco será destruida. Y en ese mensaje Dios hablaba sobre la práctica del bombardeo en alfombra y cómo es una forma muy descuidada de abordar la guerra porque no haces reconocimiento, ni observas el área, ni miras el mapa para ver si vive gente allí. ¿Es esto principalmente una zona residencial en lugar de tal vez un astillero naval? ¿O es aquí donde fabrican municiones? ¿Es esto como una fábrica de armas? Estados Unidos simplemente sobrevolará y dejará caer una carga de bombas en toda el área, básicamente exterminando todo lo que haya allí. Y luego Dios dijo en esa profecía, y solo voy a leer brevemente, Rusia bombardeará en alfombra ciudades estadounidenses, no dejando nada más que vecindarios destruidos y silencio. A su paso, no se tendrá ningún cuidado, no se hará reconocimiento alguno. Ni siquiera se molestarán en mapear el lugar y ver quién vive allí. Aviones rusos dejarán caer bombas sobre ciudades enteras y no habrá advertencia ni oportunidad de escapar. Bombardearán en alfombra a Estados Unidos, tal como Estados Unidos lo ha hecho con otras naciones en el pasado. El Señor dice que lo que Estados Unidos ha hecho en el pasado se le devolverá en el futuro. Mi palabra es segura, dice el Señor. Es el martillo que rompe las piedras en pedazos. Y así, otra cosa que el Señor dijo en otra profecía fue que el sonido de sirenas de ataque aéreo se escucharía en los Estados Unidos. Las sirenas de ataque aéreo son eso, ya sabes, al menos yo las conozco por la Segunda Guerra Mundial.
Cuando el país ha detectado bombarderos enemigos o algo así, entonces encienden esas sirenas para advertir a los ciudadanos. Vienen aviones y no hay nada que podamos hacer para evitar que los aviones estén a punto de llegar a esta zona y lanzar bombas. Así que la sirena se activa como una forma de que la nación advierta a las personas en esa área. Vayan a los refugios antiaéreos preestablecidos, vayan a los lugares donde puedan mantenerse a salvo. Y así dice el Señor que el sonido de esas sirenas se escuchará aquí en Estados Unidos. Y continúo con esta profecía. América será quemada, desde el tejado hasta las piedras de los cimientos. Quemaré esta nación por sus pecados contra mí, y el fuego que ha encendido mi ira no se apagará. Al final no quedará nada de ella. Así que cuando escuches esto, quizá te preguntes, pero esto suena sumamente devastador y suena tan duro. ¿Por qué haría Dios eso? Y todo lo que puedo decir al respecto es que hay cientos de videos en este canal. Y si simplemente los utilizas, por ejemplo, si tienes la resistencia y el valor para hacerlo y simplemente pasas por la serie sobre el pecado y ves esos videos y observas las acusaciones de los pecados que Dios presenta contra esta nación, algunos de ellos, como sabemos, el estilo de vida entre personas del mismo sexo que no solo se ha proliferado aquí, sino que también se comparte en todas partes. El abuso de menores, el asesinato de menores, el asesinato en general, guerras que han causado devastación, aparte de la tasa de abortos, cuán libremente esto se ha extendido por todas partes. Hay cosas que la gente conoce, pero hay otras cosas que la gente rechaza rotundamente. Hay cosas que la gente niega con firmeza, como el hecho de que el Señor reveló que aquí se producen películas snuff y que las personas son atraídas pensando que es una carrera alternativa en el mundo del cine. Y luego son asesinados ante la cámara en vivo, mientras la cámara está grabando, mientras personas adineradas específicas y otras personas que consumen este tipo de material a veces lo ven de manera remota para su disfrute, placer y gratificación sexual, o simplemente porque sus corazones están tan oscurecidos y corrompidos. De hecho, a lo largo de los tipos de profecías que he recibido de Dios, he tenido que ver estas cosas, ya sea en mis sueños o visiones. Lo que el Señor ha revelado es que a veces es posible tener tanto dinero que se agotan los placeres humanos normales. Ya has hecho todas las compras, ya has navegado en todos los yates, has jugado todo el golf y has volado a todas partes. Y ahora no queda nada por hacer excepto lo que Dios llama deportes sangrientos. Estados Unidos tiene una cantidad interminable de deportes sangrientos. En la profecía Sangre para beber, el Señor me estaba mostrando cuánta sangre se derrama aquí. ¿Cuánta? La sangre de la inmoralidad sexual, la sangre de la violación, la sangre que se derrama en el asesinato, la sangre que se derrama en rituales y sacrificios humanos, como los ricos y otros conocedores de la carne humana comen hombres, mujeres y especialmente niños en esta nación. Así que si estás escuchando y te sorprenden estas cosas y estás impactado, y tu primera, segunda y tercera respuesta es decir, no, nosotros no, el mundo entero ha estado escuchando durante 4 años cómo los pecados de Estados Unidos se sacan a la luz, a la manera meticulosa de Dios. Porque no hay manera de que un ser humano pueda inventar tanto material imaginario y reunirlo todo en un solo lugar, solo con su mente. Estas cosas son el conocimiento de Dios, y me he visto obligada a madurar en ellas, obligada a mirar cosas que ninguna hija debería ver, obligada a hablar de cosas que no deberían salir de mi boca. Y eso significa que Estados Unidos se verá obligada a escuchar la acusación de los pecados cometidos contra ella. Y ya sea que proteste, que se niegue o que intente usar sus 2 pequeñas manos para arrancar las palabras de mi boca, tal como el Señor me ha mostrado a una mujer rubia que es tan combativa y tan ciega respecto a dónde está, que intenta abofetear a un hombre muy alto y grande que representa al Señor Jesucristo. Ella levanta las manos para intentar abofetear a este hombre en algunas visiones que el Señor me ha mostrado, pero él agarra ambas manos con una sola mano. Él ha juzgado a esta mujer y la someterá. Y la razón por la que el Señor dice que América ha encendido su ira en un fuego que ahora no se puede apagar
es porque existe algo llamado la copa del juicio. Es posible pecar hasta que la copa, que probablemente tenía un pequeño agujero de drenaje en el fondo, de modo que mientras llenas la copa con pecado, sigue drenándose la misericordia de Dios hacia ti. Es posible que ese pequeño agujero se cierre y entonces la copa comienza a llenarse en tu contra. Y cuando esa copa de iniquidad está llena y comienza a rebosar, lo que sucede es que la contaminación dentro de la copa fluye hacia todos los que están alrededor. Y por eso la homosexualidad se está extendiendo como una fiebre por todo el mundo debido a la iniquidad de Babilonia. No es suficiente su confusión de género, sus hijos con vestidos y sus hijas sin pechos, no es suficiente. Ahora debe subirse a aviones e ir a esparcir esta iniquidad por todas partes y decir, tienen que unirse a nosotros en esto y llamarlo derechos humanos. Porque ustedes aquí no saben cómo gobernarse a sí mismos, pero hemos venido a traerles Transilvania. Y otros países están diciendo, no, gracias, no queremos esto. Ya estamos tratando de erradicar las pequeñas semillas de esto que la televisión y los medios estadounidenses están empezando a plantar en nuestra juventud. Ya estamos tratando de combatir ese fuego, así que no, gracias. Quédense con el dinero y nosotros nos quedaremos con la ropa puesta. Babilonia es una copa corrompida. Sus perversiones ahora desbordan. El Señor dice que en realidad cuando veas el rojo, blanco y azul, la gente pensante, en vez de pensar simplemente que es Estados Unidos, bandera, la gente pensante debería saber en realidad que esta bandera cubre una multitud de iniquidades. La iniquidad es un tipo particular de pecado que es muy difícil de erradicar porque se ha practicado tanto que, como Él me lo mostró, es como un disco con esa pequeña aguja. Y se ha tocado tanto que ha desgastado una ranura en el plástico. América funciona sobre la iniquidad. Y por lo tanto su copa de juicio está llena. Y por eso el Señor dice que la ira que hay en Él ya no puede ser aplacada, ya no se puede extinguir. Al final no quedará nada de América. Y como no he cubierto este aspecto en mucho tiempo, solo mencionaré eso. En las profecías anteriores, quienes han estado aquí por mucho tiempo siempre me han escuchado decir que el Señor dice que el final de América es que esta nación será quebrantada. La repisa en la que se encuentra, lo cual no es una exageración, ya que ya has escuchado eso. Habrá desastres de agua en todos los lados del país y grandes terremotos y grandes porciones de esta nación en el centro y en el lado oeste y el lado este serán sumergidos. Nueva York es una de las que va a sufrir un juicio así. Y dije que cuando ese tsunami llegue a Nueva York, no va a venir y verterse ordenadamente sobre Nueva York. Va a golpear Filadelfia, va a golpear Massachusetts y va a golpear Nueva Jersey. Y va a golpear todas las áreas que la rodean. Así que por todos lados América será golpeada. Pero el final que vi es que la repisa debajo del país se rompió y se hundió hasta el fondo. Y mientras veía esa visión, el Señor dijo que el final de esta nación, esto es cuando todas las guerras hayan sido peleadas. Esto es cuando todas las cautividades hayan sido cautivas. Será hundirse hasta el fondo del océano y no existir más. Y él dijo que quitará a Babilonia de delante de su vista para siempre. Por eso la ira de Dios arde y no puede ser apagada. Y así estas cosas que estaba viendo estaban siendo escritas en lo que normalmente es mi propio cuaderno, pero no por mí. Vi una escritura con un lápiz de hierro. Ese es el nombre de esta profecía, el lápiz de hierro. Así que simplemente observaba cómo se escribían las profecías y luego leía lo que se había escrito. Y entonces dije, oh Señor, ¿qué será de nosotros que vivimos aquí? ¿Qué nos sucederá? En realidad no lo dije en la visión, dije eso. Y entonces el lápiz escribió, serán expulsados a tierras circundantes, a todas las tierras de la tierra. Serán llevados al juicio para servir a sus enemigos en tierras extranjeras. Serán esparcidos a los 4 rincones de la tierra. Serán pasados por la espada. Serán juzgados por el Señor Dios Todopoderoso, quien juzga justa y perfectamente en todas las cosas. Y es cierto que Dios dice de sí mismo en el Salmo 9, al menos, que Él es el único juez sabio. Él juzga a las naciones perfectamente. Así que Dios es el único que puede sentarse en juicio perfecto sobre las naciones.
y decir tú has hecho esto y tú has hecho aquello. Y el castigo por esto, y lo que el Señor, el castigo por esto será eso. Dios le ha dicho constantemente a que Él juzga plenamente, observa cada crimen y a cada víctima. Él observa la duración del tiempo en que los crímenes han sido cometidos contra las víctimas. Él mira en la tierra para ver si hay alguien que practique la justicia. Él examina el liderazgo para ver si el liderazgo ha investigado los crímenes. ¿Ha investigado el liderazgo a lo largo del tiempo? Porque yo sé que sí. La gente inmediatamente se dividirá en sus mentes según sus partidos y un partido dirá, bueno, son los rojos. Dios está observando el estándar del liderazgo estadounidense a lo largo del tiempo. ¿Ha mejorado? Al menos ha mantenido una fachada de preocuparse por lo que es bueno y justo en la nación. ¿Ha empeorado? ¿Es recuperable? ¿O simplemente va a empeorar progresivamente hasta el fin de los tiempos? ¿Qué se debe hacer? Así que Dios evaluará todos los factores y luego emitirá, como Él dice, un juicio justo y perfecto en todas las cosas. Y la razón por la que hay tanta resistencia es porque la gente no puede estar de pie ante la justicia justa y perfecta de Dios. Sienten que si Dios fuera verdaderamente justo y verdaderamente perfecto, Él enumeraría todas las cosas que están en la serie de América y en la serie del pecado. Y aún así dicen, pero aún así creo que puedo destapar ese pequeño desagüe y dejar que tal vez 15 o 25 años del pecado más reciente se vayan y entonces la copa estará medio llena y les daré tiempo para volver a llenarla. Él no es así. La palabra que el Señor me dio en marzo es que la copa de los amorreos está llena. Los amorreos eran particularmente malvados y un pueblo pecador, una verdadera espina en la carne de Dios. Y por eso los juzgó muy severamente. Y dijo que la copa de los amorreos, también conocida como Babilonia, también conocida como los Estados Unidos de América, también está llena. Y así, aunque la gente quiera insistir en que debería haber alguna reconsideración y que aquí somos buenas personas y no todos, el juicio es, en efecto, para todos. La iniquidad está sobre la tierra. El hecho de que tú no hayas tenido el aborto no significa que no tengas que hacerlo. Prejuicios en tu corazón y luego dices, bueno, yo no lo creo. El hecho de que no tengas prejuicios en tu corazón no significa que no tengas un problema con la puerta de tus ojos. Y puede que no estés en internet viendo material lascivo, pero quien quiera que pase frente a ti y a tu esposa, tus ojos se quedan un poco demasiado tiempo porque no has hecho un pacto con la puerta de tus ojos. Y así toda la tierra yace bajo el juicio. Y esto es algo que el Señor me está trayendo constantemente. ¿Acaso nunca han oído lo que sucede cuando el juicio llega a la tierra? ¿Por qué no leen la palabra para llegar a una comprensión más plena? En Ezequiel 9, cuando el juicio llegó a la tierra, ¿acaso el juicio fue y dijo, bueno, sabes, esta clase no lo hizo? No, el juicio fue simplemente entre los justos y los injustos. Ese era el único estándar. Esa era la única vara de medir. Y porque así está hecho, porque así está establecido, el juicio está fuera de las manos de los hombres. No puede ser juzgado según cómo sientas que debería ser juzgado. El único poder que tienes sobre el juicio es ahora. Es cómo vives. Es cómo hablas. Es lo que eliges hacer con tu tiempo libre. Es lo que haces cuando nadie te está mirando. Esa es la única manera en que afectas el juicio, con lo que haces ahora. Y luego cuando llegue el juicio, descubrirás cómo te fue según el juicio perfecto, sabio y justo de Dios. Y así, la pluma dijo que algunos serán expulsados a tierras circundantes, a todas las tierras de la tierra, y hay profecías vivas al respecto. Aquellos con los hijos ciudadanos, si eres sabio, porque estas son cosas de las que ya empecé a hablarle a la gente en 2015, mucho antes de aparecer aquí, que si das a luz a un hijo aquí en Estados Unidos y simplemente te quedas tranquila sin empezar a investigar qué necesita ese niño para poder cruzar fronteras, entonces espero que vayas a cruzar la frontera en una canoa o en un globo aerostático, porque estas personas armadas, vestidas como militares, con todos los derechos del Estado para arrestar, detener y tal vez incluso quitar la vida, estarán en cada punto de entrada y salida. Y no vas a poder salir si eres ciudadano y no tienes papeles alternativos de tu país de origen. Y esa es una de las formas en que la gente será expulsada hacia las tierras circundantes.
He dicho en profecías anteriores que algunas personas se irán por su propia voluntad. Vi visiones donde la gente, los estadounidenses, les preguntaban a sus propios hijos. No eran solo personas extranjeras quienes decidían, ¿sabes qué? Me voy a ir. Dios ha estado hablando desde hace tiempo sobre el éxodo de los extranjeros, que ellos percibirán los cambios en el ambiente muy temprano y comenzarán a dejar estos trabajos bien pagados y a convertir todos sus activos en cosas tangibles. Se llevarán consigo todo lo que puedan llevar. Y luego habrá otras personas que se quedarán más tiempo. Y entonces los tiempos y las presiones serán tales que terminarás huyendo. Como en ese otro video que vi, donde la gente simplemente arrojaba el oro y la plata en camionetas SUV y documentos de los niños, y no se dirigían a los aeropuertos. Se dirigían a las fronteras terrestres porque el gobierno había aprobado una ley que hacía ilegal una buena parte de la propiedad privada. Ya no podías tenerla. Ya no podías poseerla. Y entonces, obviamente, la gente no podía huir con casas. No podían huir con palos de golf. Huyeron con papeles pequeños y huyeron con oro y lo que sea que tuvieran. Huyeron con el dinero que tenían y escaparon hacia las fronteras con sus familias o solos como jubilados. Esa es una forma en la que la gente huirá hacia tierras circundantes. He hablado sobre cómo el Señor dijo que en los tiempos venideros, en los próximos años, Sudamérica ya no será marrón, será blanca porque millones de estadounidenses van a huir y reasentarse en esas tierras. Hay otra profecía que si tengo tiempo la compartiré, pero probablemente no hoy. Se llama diáspora. Y en esa profecía, el Señor decía que los estadounidenses irán a los destinos más insospechados. Y el Señor decía que los estadounidenses van a ir a Papúa Nueva Guinea. Él dijo, Celestial, los estadounidenses van a ir a lugares que si estuvieras buscando destinos vacacionales o lugares para jubilarse para ellos, jamás elegirían ni uno de cada 100. Así que él estaba enumerando lugares que tradicionalmente ni siquiera considerarías, especialmente en los tiempos futuros de tensiones políticas y demás, ni siquiera pensarías que es seguro para un estadounidense mudarse allí. Los vi en Constantinopla, los vi en Estambul, los vi en Beirut y era un tipo de estadounidense muy diferente el que estaba allí. Ya no eran bulliciosos, ya no eran ruidosos, ya no eran exigentes, ya no eran turistas, muy callados, muy humildes, haciendo todo lo posible por ser amables con todos y asimilarse. Porque los tiempos eran amargamente diferentes para esta nación. Y las personas que habían logrado huir con vida y al menos con algún tipo de fondos habían aprendido una lección muy fundamental y crucial, que cuando Dios dice que te va a humillar, Dios realmente te va a humillar. Así que un momento, por favor. Eso es parte de lo que significa ser expulsado a tierras circundantes, a todas las tierras de la tierra. He compartido que no es solo a Canadá y Sudamérica, sino que los estadounidenses huirán hasta África y algunos incluso llegarán hasta países asiáticos. Y luego la pluma dijo que serás removido en juicio para servir a tus enemigos en tierras extranjeras. Y he hablado muchas veces sobre la cautividad por barco que vendrá aquí. Todo lo que tienes que hacer es volver a algunos de los videos antiguos. Uno de ellos se llama Vayan por su carne. Hay parte 1, 2 y 3 de eso en el blog, La Voz del Maestro. Prepárense para ir en busca de su propia carne. Se trata de una visión profética muy profunda en la que pude observar claramente lo que sucedía con Ucrania, Taiwán, China, Rusia y así como también con diversos países que fueron antiguos aliados dentro del bloque postsoviético. Muchos países reunidos en una sala en una reunión a la que Estados Unidos no fue invitado. Estados Unidos no será invitado a muchas cosas. Habrá tantas reuniones que se estarán llevando a cabo. Geopolíticamente, y este país no tendrá idea de qué están ocurriendo. Y esas reuniones van a ser sobre cooperación, esas reuniones van a ser sobre armas, porque las guerras del futuro se van a pelear con cosas que personalmente no entiendo. Armas que tienen fuego, armas que disparan fuego. Nadie ha peleado guerras con armas de fuego antes, porque todos saben lo que el fuego hace a la carne. Las guerras del futuro, así lo llamó Dios. Guerras inhumanas, y van a ser la inhumanidad del hombre contra el hombre, así que son armas con fuego,
Son barcos rusos que se quedan así. Y luego presionas el botón para que el barco o el avión ese se encienda. Y entonces va así. Así que está en el suelo. Y luego presionas algo y es plano y redondo como una piedra de lanzar y entonces va y luego simplemente se queda ahí así. Así que esto es el suelo y esto es la cosa simplemente flotando. Y el Señor me mostraba que Rusia guarda estas cosas dentro de las montañas para que los sobrevuelos estadounidenses y los aparatos espía no puedan ver esas cosas normalmente. Los hangares de aviones, esas cosas están dentro de las montañas. Rusia tiene montañas huecas a las que puede entrar un jeep y luego toda la panza de la montaña ha sido excavada. Y ahí tienen aviones y otras armas y la cosa que sube así y luego simplemente se equilibra sin necesidad de volar ni de caerse, algo así. Así que incienso para su carne. Estaban en una reunión y todas las naciones estaban hablando. Y ya sabes, algunas de las naciones estaban simplemente felices de estar en la sala, países más pequeños, pero ya sabes, las grandes naciones, especialmente China, se quejaban y decían que necesitamos tierra para cultivar cosas y para mantener a nuestra gente. Tenemos una población tan grande y necesitamos trabajadores. Y algunas personas decían, necesitamos esto y necesitamos aquello. Y el Señor Putin estaba sentado en esa reunión y estaba callado, escuchando a todos quejarse y lamentarse, haciendo preguntas que parecía que no podían resolver. Y entonces de repente tuvo un arrebato y dijo, envíen por su carne, así de simple. Y cuando dijo eso, todos se quedaron como, bueno, ¿por qué no se nos ocurrió antes? Obviamente vamos a buscarlos y hacer que trabajen para nosotros. Y ese ellos era la nación de los Estados Unidos. Ese ellos que China ha construido esas ciudades vacías de las que el Wall Street Journal se burlaba en 2014 y 2015 y decían, claramente China no tiene ningún plan para el futuro. China ha construido enormes ciudades fantasma que simplemente están ahí, un desperdicio masivo de infraestructura, un desperdicio masivo de esto. Esas ciudades son ciudades dormitorio y solo necesitas dormitorios, especialmente en China, para los trabajadores. Y entonces serás esparcido a los 4 rincones de la tierra. Serás pasado por la espada. Ya he hablado extensamente sobre la cantidad de pérdida de vidas que ocurrirá una vez que estas personas lleguen aquí. Ya he hablado extensamente sobre la cantidad de pérdida de vidas que sucederá cuando Estados Unidos luche contra sí misma en una guerra civil. El Señor trajo la profecía en vivo de que Estados Unidos tendrá una guerra civil brutal, y esa es parte de la razón por la que los extranjeros huirán. Sentirán que no vinieron aquí para morir, vinieron para participar del sueño americano, pero una vez que se convierte en pesadilla, esta gente va a huir a toda prisa. Antes de eso, el Señor también mencionó que habría una increíble fuga de cerebros, gente cualificada en todos los sectores, y me estaba mostrando cuántos africanos vienen realmente aquí, gente de África, gente de Filipinas y de Vietnam. Y otra nación asiática. Puede que sea Corea, pero aquí viene gente de todo el mundo y aporta sus habilidades al campo de la medicina, a la industria médica. Realmente se reúnen allí y Dios me estaba mostrando que la gente simplemente se desconectará y se irá. También me mostró lo ricos que son en realidad los mexicoamericanos, especialmente aquellos que llevan generaciones viviendo aquí y la gran cantidad de riqueza que han acumulado. El Señor dijo que Estados Unidos va a sentir las consecuencias. Cuando grandes grupos de inmigrantes de repente se desarraigan, toman todo lo que tienen y se van, sus habilidades, su disponibilidad, su trabajo, su tiempo, y dijo que Estados Unidos sentirá por primera vez, especialmente en el caso de México, cuánto trabajo hacen los mexicanos por este país. Eso no se valora. Ellos hacen los trabajos duros, ellos hacen los trabajos sucios, ellos hacen el trabajo que ni siquiera la gente perezosa que no invierte tiempo en educación ni en mejorar sus habilidades quiere hacer. Ellos dejan ese trabajo a estas personas en la sociedad, pero estas personas decidieron que, ¿sabes qué? México no está tan mal y también se desarraigarán y volverán a casa. Y tal vez sea algo bueno, porque en la profecía Isaías 13, Conquista y Guerra de Rusia, vi que cuando Estados Unidos empiece a escalar sus propias puertas, sus propios muros, sus propias fronteras,
eran estos mismos mexicanos que ahora no reciben respeto aquí, que estaban esperando al otro lado del muro por ellos, con comida, con consuelo, con hogares abiertos, con esos camiones que pueden llevar a unas 20 personas en la parte trasera, ya sabes, esos que tienen la parte de atrás abierta y los que están cubiertos. Fueron los mexicanos quienes estaban esperando al otro lado del muro para llevar a personas traumatizadas, llorando y destruidas a la ciudad a cambio de dinero, y a veces a la ciudad de forma gratuita, y los dejaban en casa de sus abuelas, de sus hermanas y hermanos, para que usaran ropa de mexicanos, comieran comida mexicana y recibieran consuelo de parte de los mexicanos. Así que estas son las cosas que el Señor me ha estado mostrando durante bastantes años, describiendo la diáspora de Babilonia. La huida de Babilonia, la dispersión de Babilonia, y así es como suena en términos modernos. No está escrito en la Biblia. Fue escrito en la Biblia de cierta manera y Dios lo está revelando para que su pueblo tenga entendimiento de los tiempos y sepa qué debe hacer, como los hombres de la tribu de Isaacar, orar y ayunar para vencer esta constante y continua retórica de no es verdad, porque ay de ti cuando llegue el día en que sí lo sea, y realmente te sentaste allí como un rey o una reina, rechazándolo con tu boca, olvidando que la lengua humana no puede deshacer palabras antiguas que ahora están siendo pronunciadas por una boca moderna. Serás pasado por la espada. Esto es pérdida de vida. Serás juzgado por el Señor, Dios Todopoderoso, el juez justo y perfecto. Lo siguiente que escribió la pluma fue que Estados Unidos será como un pelícano en el tejado, abandonado, aislado y solo. Sus aliados, como Alemania y Francia, la abandonarán todos debido a una ruptura en las relaciones diplomáticas. Esos países perseguirán sus propios intereses en los años venideros, y la cohesión y el propósito unificado de la OTAN y otras alianzas occidentales como el Grupo de los Siete e incluso la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, se desmoronarán. Rusia se reirá porque ve hacia dónde sopla el viento y aprovechará la situación para consolidar su poder. Estados Unidos se volverá cada vez más aislado en los últimos días y también cada vez más estridente. Estridente significa tener una voz muy aguda, molesta e irritante que solo las mujeres son capaces de tener. Ella hará demandas y amenazas con mucha frecuencia debido al aislamiento, porque las naciones no la escuchan y porque sus propuestas están siendo rechazadas. Rusia utilizará este declive en el poder y la influencia a su favor para hacer movimientos tácticos y formar alianzas de poder que aumenten aún más el aislamiento estadounidense. Será muy difícil encontrar un estado neutral en los próximos años. Así que estoy observando el bolígrafo, escribiendo todo esto en lo que normalmente es mi cuaderno de profecías. Y lo primero que mencionaré aquí es que esto del pelícano en el tejado, esta frase fue acuñada por David, el rey profeta, y David estaba hablando de cómo, debido a que el rey Saúl realmente destruyó el nombre de David. David tuvo un comienzo tan maravilloso, fue sacado de los campos y, ya sabes, fue a llevarle comida a sus hermanos, vio a Goliat y el poder del Señor vino sobre ese joven. Y su corazón estaba tan lleno de celo por el Señor, su Dios, que se levantó en la unción y el espíritu de un verdadero guerrero, que él había nacido para ser derrotado. Goliat le cortó la cabeza y para siempre se ganó a sí mismo en ese único momento por ese solo acto de valentía. Un lugar en los corazones no solo del ejército de Israel, sino también en el corazón del rey Saúl y en el corazón de toda la nación. David se convirtió en un fenómeno de la noche a la mañana porque era un hombre que llevaba la solución de Dios al lugar correcto en el momento adecuado. Y lo ejecutó de una manera que solo los israelitas podían realmente respetar, con una valentía audaz que no temía dar un paso al frente cuando era necesario. Él se catapultó a la cima y era intensamente leal porque el corazón de David estaba gobernado por el amor a Dios, no por el amor a las personas. Por eso Dios siempre perdonó a David, porque David no era como Saúl.
Saúl era como una cosa pequeña, un péndulo que oscilaba porque realmente intentaba ganarse el favor de donde pensaba que obtendría el voto del público. Y le importaban mucho sus me gusta, sus clics y sus suscriptores. Y Dios lo despreciaba porque nunca pudo obedecer completamente a Dios. Siempre llegaba a 3/4 del camino, a la mitad, a 3/5 del camino. Y nunca pudo llegar hasta el final porque no amaba ni prefería a Dios por encima de las personas. David amaba a Dios a toda costa. Y así, cuando la reputación de David estaba sufriendo porque el rey Saúl iba de territorio en territorio, difundiendo la historia de que David estaba en rebelión, que David había robado esto y aquello y que había intentado robar el reino. David estaba frustrado porque en esa época no existían las redes sociales y por eso David no podía simplemente iniciar un directo en YouTube y limpiar su nombre. Su nombre estaba siendo destruido, su reputación por la que había trabajado tan duro, una reputación legítima basada en el amor y la lealtad a Dios, luego al rey y después al país, estaba siendo arruinada. Y David estaba sufriendo las consecuencias. Y esa consecuencia era política, no había aislamiento. David se convirtió en un paria. América, estoy hablando por el Espíritu del Señor, porque nada de esto fue preparado. No está escrito y no aparecerá cuando escriba esta profecía en el blog. David estaba sufriendo aislamiento político causado por la maldad de otra persona y le dijo a Dios, soy como un pelícano en un tejado. Esta es una imagen poética de un ave ya de por sí fea, sentada en un tejado, abandonada por otras aves. Él no dijo, soy como una paloma en las ramas fértiles de un olivo. Una paloma posada en la floración de un olivo es una imagen muy hermosa. El pelícano es una cosita de aspecto feo creada por nuestro Padre Celestial, quien sin duda tiene sentido del humor en la forma en que diseña algunos de estos animales. Tiene un aspecto extraño. No es algo que inmediatamente queramos abrazar y decir, qué tierno. Y luego David dice, está sentado en el tejado. Este pájaro no sé si vuela o no, pero la imagen de él sentado allí con ese enorme pico dragón en el tejado no es tan tierna como una paloma entre ramas de olivo. Así que él estaba diciendo, las mentiras de Saúl me han vuelto feo. Las mentiras de Saúl me han hecho poco atractivo. Las mentiras de Saúl han alejado de mí el amor del pueblo, Dios, ese amor que gané limpiamente en batalla, con valentía, arriesgando mi vida una y otra vez por una nación y un rey que tanto aprecio. Que no importa cuántas veces me ataque, aún así me niego a matarlo, incluso cuando la oportunidad está cerca. Y así él se lamentaba y decía que se sentía solo, abandonado y apartado del ir y venir de la vida. Y Dios dice que Estados Unidos será como ese aislamiento feo, no deseado, aislado, tratando de hablar, y todos dirán, Shushu está a punto de dar un discurso, y todo el mundo se conectará a YouTube para ver la televisión estatal rusa con subtítulos y otros contenidos de ese tipo. Habrá un giro. Esto mismo es lo que el Dios Todopoderoso desde los cielos nos está diciendo. Así que aislamiento, soledad, abandono. Y luego dice que los aliados tradicionales comenzarán a abandonar sus puestos. Así que ya no será la era de el señor Tony Blair, quien durante toda su carrera actuó como si no tuviera ni un solo hueso independiente en su cuerpo. Esta será una era en la que los aliados tradicionales comenzarán a separarse para perseguir sus propios intereses nacionales. Y siempre he hablado desde el año pasado de cuando la India decidió que necesitaba bienes y que iba a hacer negocios con Rusia, hubiera sanciones o no, porque necesitaban, creo que era petróleo o gas o algo así. Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo algo como, bueno, la India puede hacer lo que quiera, pero la India debería decidir dónde quiere estar, en el lado correcto de la historia. Y la India respondió, estaremos en el lado correcto del carbón y el gas. Muchas gracias. Y no les importó. Y ahora ves a Francia empezando a responder y decir cosas como que ser un aliado no nos convierte en vasallos. Un vasallo es un esclavo o un sirviente de una nación superior.
Así que dice que los aliados tradicionales abandonarán a Estados Unidos porque las relaciones diplomáticas entre ellos se romperán. Esto es un fracaso para llegar a un acuerdo cuando se reúnen en las convenciones de vino y queso. Esto es el fracaso de los embajadores para seguir siendo amigables y cordiales. Esto es frialdad, ignorando a los demás en la sala e incapaces de romper el hielo en las relaciones diplomáticas, lo que lleva a la mezquindad. Cuando llega el momento de formar una estrategia, y cuando eres mezquino en lo que respecta a la estrategia, el comercio, la industria y la guerra, nunca sale bien, porque solo una estrategia cohesionada permite avanzar los objetivos geopolíticos. Y así, los países que persiguen intereses egoístas perjudicarán a la OTAN. Y dije esto en antiguas profecías. Dije que la cantidad de confianza que el mundo en general deposita en la OTAN como organismo de mantenimiento de la paz me asusta. Me asusta porque es como confiar en una persona ciega y lisiada que no parece ni ciega ni lisiada. Y piensas que esta persona va a saltar en tu defensa como Thor cuando lo necesites. Y no lo vas a hacer porque no lo sabes. En el futuro estará discapacitado, será mezquino, con facciones y camarillas en su interior. Una de las cosas, las facciones y camarillas de las que habló el Señor, es que el presidente Erdogan no es fanático de las personas con las que está relacionado. Obviamente él asiste a las reuniones de vino y queso porque es parte de la UE. Turquía es parte de la UE. Pero Dios dice que Turquía en realidad tiene un corazón teñido de Rusia, así como varios de esos otros pequeños países de Europa del Este que solían ser parte de la Unión Soviética y ahora son parte de la OTAN. El Señor dijo, no, celestial, eso, la razón por la que a Vladimir Putin nunca le ha molestado que no lo dejen entrar en la OTAN es porque él sabe lo que sucede en las reuniones de la OTAN de todos modos. Porque hay personas que se lo cuentan, así que no se está perdiendo de nada. Está completamente actualizado. No le preocupa nada. Él puede ver todas las reuniones, todas las notas y saber cuáles son los movimientos y ajustarse adecuadamente. Y para aquellos que leen la Biblia, estoy seguro de que recuerdan la historia de cuando el profeta de Israel solía decirle constantemente al rey israelita, oh, tus enemigos estarán en la colina hoy. Y entonces Israel estaría en la colina, los sorprendería y los mataría. Y luego decían, no, está bien, vamos a emboscarlos desde el valle. Y entonces el profeta diría, hoy estarán en el valle de tal y tal. Y entonces Israel iría allí y los derrotaría. Y finalmente el rey les dijo a sus hombres, ¿quién es el topo? ¿Quién está revelando los planes secretos? Y entonces uno de los hombres dijo, es el profeta que está en Israel, quien sueña en su cama, a quien el Señor le habla. Y coloca a ese hombre como si estuviera en el consejo de las reuniones secretas. Así que es como si cuando estás planeando tu estrategia de batalla, rey, ese profeta estuviera aquí escuchándonos y luego informara a su rey lo que vamos a hacer. Así que esta no es una situación de topo natural. Esto es una situación de actualización espiritual que está ocurriendo y no hay nada que podamos hacer a menos que vayamos y capturemos a ese hombre. Así que eso es lo que va a suceder. Señor, Putin ya lo sabe. Y en una de las profecías más antiguas, la añadiré aquí porque nunca hice un vídeo sobre ella. En aquel momento no le vi el motivo. Dios me mostró cómo el Señor Putin trabaja. Dios se manifestó, me mostró cómo el Señor Putin piensa. Señor, Putin es un pensador meticuloso. Su mente parece una rejilla de hierro. Al menos eso me pareció a mí. También parecía como ajedrez de 24 capas. Él hace un movimiento, anticipa al oponente y planea su reacción. Esa es una fase. Luego repite el proceso, pero si el oponente actúa distinto, él también cambiará. Y esa es la segunda capa. Y él piensa así. El Señor me mostró que este hombre es un nacionalista muy fuerte, muy fuerte. Él está muy marcado por dentro por el orgullo ruso. Todas las cosas que se han dicho contra Rusia. Puedes mirarme y pensar, bueno, ella parece lo que sea. Yo soy celosa por mi Dios. Estoy sumamente sensibilizada por el honor de mi Dios. Me siento sumamente molesto de que en esta era moderna realmente no creamos que Dios sabe más que CNN. Es una vergüenza, sin importar en qué país vivas. Si piensas así, la vergüenza no recae sobre mí, que hablo en nombre de mi Padre.
recae sobre ti, que piensas que Al Jazeera y CNN saben más que el Dios que formó a las personas que trabajan en esas agencias de noticias. Siento celo de que el poder y la habilidad de mi padre sean exhibidos ante hombres que piensan que sus canales de noticias saben más que mi padre. El presidente Putin es un estratega. Le gusta jugar ajedrez incluso contra sí mismo. No tiene ningún problema en jugar ajedrez solo, jugando con las piezas rojas contra las negras y alternando entre ambos lados del tablero. Y cuando cambia de lado, juega para ese lado como si no fuera a volver a jugar contra sí mismo en el otro lado. Colecciona mapas. El Señor me mostró que este hombre es un ávido coleccionista de mapas antiguos, así que no le preocupa cómo se ve el mundo ahora. Le gusta ver cómo estaban divididos los territorios del mundo antes de que el derecho internacional se volviera muy fuerte y ya no se pudiera conquistar más. Así es. Los nacionalistas están muy interesados en el territorio y como estadounidenses deberíamos saberlo porque nuestro segundo trabajo los fines de semana es robar las cosas de los demás y conquistar sin llamarlo conquistar. A la conquista estadounidense la llamamos libertad. Así es como lo llamamos. Simplemente vamos a liberar a todo el mundo. Y el problema es que después de que liberamos a la gente, no se ven tan libres. Se ven oprimidos, arruinados y en su mayoría muertos. Pero aquí lo escribimos en los libros de historia como libertad. Liberamos Irak, Yemen, Kuwait y varios otros lugares que nos necesitaban. Libertad. Este hombre colecciona mapas antiguos y estudia detenidamente cómo era el territorio. Observa cómo Bismarck expandió Prusia y cómo Gran Bretaña fue y navegó por todas partes, tomando todo lo que no les pertenecía. También le interesa cómo era Rusia hace mucho tiempo, cuando tenían zares. Tiene una mentalidad zarista, una mentalidad dominante. Está interesado en el territorio y en la expansión del poder. Y el Señor le permitirá en los últimos días, durante mucho tiempo, extenderse por Europa. Dije, como una mancha de sangre. Francia, caerás ante este hombre. Él te ocupará. Lo mismo con Alemania. Estimada Europa, por favor, concédanme el turno de palabra para hablar de cooperar. Gracias. Europa cooperará mientras que Rusia no está interesada en cooperar con Estados Unidos. Muchos países europeos, dijo el Señor, porque sus líderes son sabios y porque verán lo que este hombre hará a Estados Unidos y cómo irá devorando territorio, absorbiendo a otras naciones dentro de Rusia. Ellos cooperarán. Se convertirán en cuerpos cooperativos. Algunos simplemente los anexará y otros cooperarán por el bien de sus poblaciones para proteger a su gente. Se convertirán en cooperadores. Y Estados Unidos no recibirá ayuda de Alemania ni de Francia, incluso antes de que él se militarice contra ellos, porque se volverán distantes. Ese es el tipo de hombre que es. Él mira los viejos mapas y sueña con los días de Pedro el Grande y sus amigos, cuando Rusia tenía gran poder, gran autoridad y no solían hacer fila para el pan. Esos son los días a los que quiere regresar, y por un tiempo Dios se lo permitirá. Así que Dios dice, cooperación en el Consejo de Seguridad, la OTAN, las alianzas occidentales, el G7, todo se desmoronará. Y Dios dice que cuando Rusia empiece a ver hacia dónde sopla el viento, se va a reír y va a aprovechar el aislamiento de Estados Unidos para consolidar su poder. Y dije en los videos antiguos que vi a este hombre, llegará un momento en que este hombre, de hecho ya lo está haciendo ahora, donde dije que se subiría a aviones y empezaría a volar aquí y allá. Y él tiene un estilo muy diferente, un estilo y un enfoque muy distintos de los de Estados Unidos, donde Estados Unidos viene y dice, bueno, trajimos dinero y queremos esto. Llevas dinero al país de la gente y luego empiezas a jugar ajedrez con efectivo. Este hombre va a buscar la cooperación. Él va a acercarse con respeto. Y vi que a muchas personas les gustaba su método de acercamiento y estaban abiertos a la discusión y al diálogo. Y vi, y está escrito en esa profecía, tal vez la publique después de todo, aunque la mayor parte ya ha salido ahora, vi que debido a su forma de acercarse, incluso cuando ofendía a la gente, no se quedaban enojados por mucho tiempo.
No guardaban rencor como lo hacen contra los diplomáticos estadounidenses y la política exterior de Estados Unidos. Y así él usará las cosas a su favor para consolidar el poder. Y de hecho voy a compartirlo aquí. Ayer un suscriptor me compartió un video y puede que deje ese video en el enlace, pero solo voy a advertir, especialmente si eres mayor, que solo la música de ese video puede provocar ansiedad en una persona. Pero básicamente, lo que parece haber pasado, no sé si fue hace mucho tiempo, pero no lo parece, es que allá en Pekín, China y Rusia se están reuniendo y poniéndose medallas de oro y collares de oro el uno al otro frente a enormes salas llenas de personas que luego se pusieron de pie y comenzaron a aplaudir como si Sherman Mao hubiera vuelto de entre los muertos. Si esto no es cooperación, entonces no sé qué lo es. Estas cosas son satisfactorias. Las escribí fielmente para honrar a mi Dios que dijo, ve y lleva esta palabra a ellos, para que sepan lo que contendrán los tiempos en el futuro. Y esto es lo que dice Dios. Así que Estados Unidos se va a volver cada vez más aislado y más estridente. Cuando te vuelves estridente puedes verlo. Son las madres. Se lo dices a los niños y creen que bromeas. Y se los dices 2 veces y se ríen y hacen más cosas. Y luego se los dices 3 veces e incluso dices, se lo voy a decir a tu padre. Y entonces piensan, adelante señora. Y continúan hasta que la voz de la madre empieza a tener ese tono desesperado, ese tono frustrado, hasta que finalmente grita o realmente alza la voz. Dios dice que Estados Unidos empezará a ser así, alzando la voz, aumentando la presión, usando amenazas y haciendo exigencias con frecuencia porque puede sentir su aislamiento. Las naciones no la escucharán. Sus propuestas serán rechazadas. Y en medio de todo esto, Rusia, subiendo sobre las ruinas desmoronadas de la supremacía de Estados Unidos y aprovechándolo en su beneficio para hacer movimientos tácticos. Esos son movimientos de estrategas y alianzas de poder. Esto es reunir a todos los grandes aliados en tu esquina, por una vez. Ya no es el eje del mal, sino el eje de aprovechar los tiempos que aumentarán el aislamiento de Estados Unidos. Y Dios dice que en los últimos días, en los años venideros, será muy difícil encontrar un estado que sea neutral en estos asuntos. Lo siguiente que estaba escrito es que Estados Unidos será rechazado. Después de que la pluma escribió esta frase con la palabra rechazado en letras grandes, vi que la Casa Blanca estaba bañada de noche en... Hay estas lámparas. Estoy seguro de que las conocemos. Hay estas lámparas que puedes poner en un edificio y puedes proyectar una imagen sobre el edificio. Así que a veces puedes proyectar, no sé, por ejemplo, el Día de la Independencia. Y entonces pones la Casa Blanca en rojo, blanco y azul. Y entonces todo el edificio está en rojo, blanco y azul así. O puedes proyectar diferentes imágenes en los edificios. Y la imagen que se proyectó sobre la Casa Blanca eran arcoíris. Eran colores de arcoíris, todos los colores de la bandera del orgullo. Así que la Casa Blanca estaba en el césped y tenía el motivo de arcoíris proyectado sobre ella. Y luego la visión que vi cambió de la noche al día y desde la parte superior de la Casa Blanca, como si hubiera manos allí arriba. Unas manos enormes estaban en la parte superior de la Casa Blanca. Alguien empujó y una enorme bandera arcoíris cayó por toda la fachada de la Casa Blanca. Así que no pusieron la bandera quizá a los lados. Así puedes ver la majestuosa entrada y todo eso. No, justo desde la parte superior de la Casa Blanca, cubriendo casi todo el frente, unas manos empujaron una enorme bandera arcoíris y cayó. Y entonces vi las palabras LGBTQ rules convertirse en el motivo dominante de los Estados Unidos. Las reglas LGBTQ se convirtieron en la temperatura dominante de los Estados Unidos. Y sin embargo, lo que la mano escribió fue que debido a esta postura, debido a que LGBTQ es la colina en la que América elige morir, que América dice, no, así es como vamos a salir luchando por esto. Se volvió rechazado y también por Dios. No puedes adoptar nada fuera del orden y la creación natural de Dios y esperar que Él te bendiga. Y así se convirtió en el motivo dominante de América. Y vi que este estilo de vida y esto que la gente actualmente no, vamos a resistir y retroceder y hacer de todo.
Vi que se encontraba presente en todas partes y se convirtió en algo obligatorio en todo el continente de América y una ley el no hablar en contra. No discriminar, no oponerse, ni tampoco hacer comentarios en contra de este estilo de vida que llevaban. Por favor, escuchen, porque he dicho en profecía en algún lugar, cuando estaba hablando bajo la unción y el Espíritu de Dios así, que América fue forzada a ser gay, dije que Dios me dijo que el futuro que viene no solo para esta nación, sino que será propagado en el sistema de la bestia, es que será muy difícil para un hombre y una mujer decirse el uno al otro, te amo, yo también te amo, casémonos. Serán objeto de burla hasta los confines de la tierra. Les dirán, eso está en 1904. ¿Todavía eres un hombre interesado solo en mujeres? ¿Qué tienen las mujeres? ¿Eres una mujer que todavía quiere ser un hombre? Ven al lado mejor. La homosexualidad será casi como un hedor en el espíritu. Y creo que voy a regresar y encontrar esta antigua profecía que el Señor me dio sobre el poder del arco iris y los espíritus que están detrás de él. Esa es una profecía del año pasado. Creo que está en mis notas en algún lugar. Quizás la haga un video. Estará en todas partes de los Estados Unidos. Estará en todas partes del sistema de la bestia. Esto de ir con los de tu mismo tipo y esto de ser un hombre y decir que tu nombre es Susie Q. Y será obligatorio y será una ley no discriminar contra ellos. Así que aquí están las cosas que Dios dice. No se te permitirá negar servicio a personas LGBTQ, no se te permitirá negarles ninguna forma de asistencia. No se te permitirá basarte en motivos religiosos ni en ningún otro motivo para decir que no a darles servicio o cualquier forma de asistencia que necesiten. Se les otorgarán derechos de asociación. Esto significa que podrán ir a cualquier lugar. Por favor, escuchen. Al vestuario femenino de tenis. Si Susie Q, el hombre de 2 metros con 5 centímetros, quiere entrar ahí y desnudarse como lo hizo Will Thomas, el hombre que se hace llamar Lea, y se mostró ante todas esas jóvenes atletas de natación en esa escuela, él tendrá lo que se llama derechos de asociación. Se les permitirá ir a donde quieran. No existirá tal cosa como vestuario femenino y vestuario masculino, ni club de tejido femenino, ni bingo femenino, ni nada femenino. Se les otorgarán derechos de asimilación. Por favor, escuchen. Tendrán que ser aceptados en cualquier cosa de la que quieran formar parte. Y los ejemplos que vi fueron el círculo de costura de las abuelas locales o un gimnasio para mujeres. Así que si un hombre decide tener su crisis trans a los 70 años y quiere ir al bingo de mujeres donde esas señoras mayores han estado chismeando tranquilamente sobre sus esposos durante los últimos 20 años, si él quiere ir y sentarse con ellas y hacer que todas se sientan incómodas y en una situación incómoda y no puedan hablar de su menopausia en paz, no podrán decirle que no. No podrán disolver el círculo de costura de las abuelas e ir a reunirse a escondidas en la casa de la tía Lottie. Eso es discriminación. Y pueden verlo. Ya hablé de los derechos que tendrán, que es una ley no discriminar. Así que ustedes no podrán disolverse e ir a hacer otra cosa. Otro lugar que el Señor me mostró fue el gimnasio de mujeres, y acabo de hablar de eso. No habrá santidad en los vestuarios. Si quieren entrar, entrarán. No se permitirá decirles, no puedes tener este trabajo de consejería porque el consejero que buscamos es para asesorar a jóvenes sobrevivientes masculinos de abuso sexual. Y estos jóvenes tendrán que explicar el tipo de abuso sexual que les ocurrió a un adulto seguro y de confianza. Así que no podrás tener este trabajo porque en realidad eres una mujer diciendo que eres un hombre trans, pero no lo eres. No podrás decir que si la mujer quiere venir y los chicos tienen que hablar con ella sobre qué tipo de sodomía les hicieron o quién los abusó y ellos no se sienten cómodos. No puedes decirle a esa persona trans que no es apta para el trabajo de entrenadora del equipo de natación de chicas. Si él o ella solicita el puesto y demuestra que ha estado nadando durante 20 años en el lago Tennessee o donde sea, no puedes decirle que no a esa persona.
Dice que si la persona trans o incluso alguien del estilo de vida homosexual, tal vez con inclinaciones o sin ellas, solicita el trabajo y se le niega por cualquier razón remotamente relacionada con lo que son, es decir, con su orientación sexual, si siquiera se percibe en el ambiente que esa es la razón por la que les has dicho que no, esa negativa activará inmediatamente la ley. Eso infringirá la ley y en esos días terminará con un resultado muy diferente al de las demandas actuales y pasadas que hemos visto. Así que ahora, si dos personas están juntas y entran a la pastelería cristiana y dicen que quieren un pastel y la persona cristiana dice, saben, no quiero causar ningún problema, pero no puedo hacerlo por razones religiosas. Y entonces la gente discute y luego van a la corte. Y hasta ahora los tribunales han dicho que se respeta la libertad religiosa. En el tiempo que viene en este país, nada de eso va a suceder. Vas a perder de manera contundente y rotunda. Vas a quedarte sin dinero. Vas a pagarle a tu abogado, al abogado de ellos, a todos los abogados. Vas a perder. Dios dice que será una plataforma muy diferente. Y por esta razón, porque esta transformación trans de América se desbordó y el movimiento LGBTQ se volvió tan poderoso, no solo la mano escribió rechazado para América, sino que vi un gran sello que venía del cielo con letras rojas que decían rechazado y estampó rechazado sobre la fachada de la Casa Blanca. Y desde ese momento, América comenzó a ser totalmente pasada por alto e ignorada por Dios. No necesito explicar lo que significa ser ignorado por Dios, pero hago un trabajo minucioso. Ser ignorado por Dios significa, como Él dijo, que ya no enseñará a tus hijos, ya no salvará a tus hijos. Tus hijos podrán meterse en cualquier travesura que quieran. Los ángeles se retirarán y si van a nadar al lago sin supervisión, sean 5, sean 20, todos serán arrastrados corriente abajo. Y lamentablemente solo tendremos que buscar a los que podamos encontrar y hacer los funerales. Dios ya no protegerá, Dios ya no velará, el cielo dará la espalda. Esta es la lluvia. Estos son los cultivos. Esta es la agricultura. Esta es la amistad de otras naciones. Esto es incluso la paz dentro de las fronteras. Negros sin odiar a blancos, hombres sin odiar a mujeres, heterosexuales sin odiar a homosexuales. Todo eso pasará completamente desapercibido para Dios. Literalmente no le importará por este único pecado en el que este país está dispuesto a morir. Esta es la colina en la que Estados Unidos elige morir en vez de buscar la rectitud según las leyes de Dios. Y así, lo siguiente que escribió la mano fue: Estados Unidos estará sin esperanza, indefenso. Después de ver esta frase, presencié una escena impactante. Vi a muchas, y escribí entre paréntesis demasiadas personas que estaban de pie, tiradas y tambaleándose por las calles de Estados Unidos. Estas personas literalmente parecían muertos vivientes. Estaban en muy mal estado, con ropa sucia y un olor terrible. Y casi todos tenían una o ambas manos encogidas frente a ellos, como cuando alguien sufre un derrame cerebral. La mayoría de ellos no se movía. Simplemente estaban congelados en posturas, con la cabeza levantada, mirando fijamente a algo o completamente caída. Y la mayoría tenía la boca abierta. Algunos babeaban, miraban a la nada y estaban en los huesos. La mayoría de ellos, bastantes, un número considerable, estaban cubiertos de llagas terribles. Estaban muriendo. Y estas personas literalmente estaban siendo devoradas vivas por las drogas en Estados Unidos. No hemos visto aún cómo será realmente esta epidemia de drogas. Puede que esto esté causando conmoción en la gente, pero lo que sucede en esa famosa parte de California, en esa famosa parte de Filadelfia y en esa famosa parte de Portland, pero realmente no sabemos qué ola de emaciación y casi llagas leprosas, parálisis y esquizofrenia mental total y psicosis se avecina debido a que las drogas básicamente están consumiendo a la población. Y entonces, mientras observaba, la mano escribió en el cuaderno y dijo: Este será el pago por sus hechicerías. Porque se negaron a honrarme con sus cuerpos, los entregué a sus deseos, a la farmaquea, a los deseos de su carne. Y por ello América será destruida. Hijos e hijas morirán debido a una oleada de drogas en la población.
Y esta será la pena para aquellos que pecan con hechicería, para los que usan el templo de Dios para practicar una forma de brujería, para pecar con sus deseos contra mí. Y así esto es lo que la mano escribió en el cuaderno, que el horrible ejército de personas que vi dominadas por las drogas, paralizadas, enfermas, tambaleándose, acostadas en las calles, de pie, algunas simplemente congeladas en posturas, es el pago por las hechicerías. Una nación que fuma y usa la joya y es adicta a la marihuana y la hornea en pasteles e introduce psicodélicos y el uso de hongos, y madres comprando microdosis para sobrellevar a sus hijos, o personas que simplemente toman un poco de algo, y la mitad de los jóvenes incapaces de sobrellevar la vida porque empezaron a usar Adderall en la universidad para parecer inteligentes y atractivos. Y ahora adivina qué. Esos jóvenes drogadictos ahora son las personas drogadictas que trabajan en las empresas, siguen tomando Adderall y siguen recurriendo a los pequeños arreglos con los que empezaron cuando tenían 13 o 14 años en la secundaria. Y ahora han crecido y van a ser los padres de la nueva generación. Si es que buscan hijos, cargan con estos monos a sus espaldas. Y ya he hablado en muchos videos sobre lo que le sucede a una nación que abre la puerta a las drogas. Abres la puerta al consumo de drogas. Abres la puerta incluso a opiáceos muy fuertes. Si te rompes una pierna y tomas algo fuerte por meses, al sanar ante cualquier punzada dices, doctor, necesito otra receta. Ahora han pasado 10 años y sigues tomando esa cosa. Por tu propio bien deberías dejarlo. Por tu propio bien deberías hacer lo que tengas que hacer. Porque Dios dice que aquellos que se niegan a honrarlo con los cuerpos que Él les dio, Él los entregará a la farmacia que desean. Y por los deseos de la carne, América será destruida. Una nación que ama las drogas. Definitivamente serás infiltrado por pasajeros, que es el nombre que le doy a las entidades demoníacas. Espíritus, demonios, diablos, los espíritus impuros que han vagado por esta tierra durante siglos, que aman entrar en los cuerpos. En los días de Jesús fueron y llenaron a aquel hombre en los Gadarenos hasta que quedó completamente desnudo, cortándose con piedras, lo cual es una señal de cuánto odian los demonios este templo puro. Cortando lo que Dios hizo con piedras y gritando y clamando, que es el sello distintivo de la locura. Ya enseñé en el video quién es el dueño de la casa. Ese hombre no estaba en su sano juicio. Y cuando sus ojos vieron a Jesús, ese hombre literalmente no estaba en casa. Estaba completamente suprimido. Estaba completamente suprimido por los demonios que lo llenaban. Fueron los demonios quienes reconocieron a Jesús porque gritaron y dijeron, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Ese no es el saludo de ese hombre. La mayoría de la gente no reconocía a Jesús cuando lo veían en carne y hueso. Nadie lo habría aclamado de inmediato como el Hijo de Dios. Ellos reconocieron al Señor y dijeron, ¿a qué has venido? Aún no es el tiempo. Es decir, es demasiado pronto para el juicio. Esto no es lo que Dios dijo. Y Él les dijo que salieran del hombre, porque a Jesús le importa mucho el estado del templo. ¿Por qué? Porque Él es celoso por el templo. Esta es la casa de nuestro Dios. Se supone que Él debe vivir aquí por su espíritu. Y así vi que se avecina una epidemia de drogas porque la gente está experimentando con drogas incluso ahora, incluso personas que no las necesitan. Es muy parte de la cultura de entretenimiento en Estados Unidos, drogarse y luego ver películas, drogarse y luego salir a comer algo. Así que Dios dice que usar tu cuerpo de esta manera es brujería. Es una forma de hechicería. Es pecado. Lo siguiente que escribió la mano fue, Estados Unidos será un país sin hogar. Y cuando escribió eso, vi una gran crisis de vivienda en los Estados Unidos. Dios me ha dicho recientemente que la crisis de vivienda, hija mía, que viene en camino, será mayor que la que surgió tras el 2008. Y esa fue bastante mala. Las casas se volvieron inasequibles, tal como vi en la visión. Quiero decir que podías trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y con la inflación y otras cosas que estaban ocurriendo, la casa se alejaba constantemente de tus manos como un espejismo.
Y también vi que los bancos no respaldarían a nadie que no fuera perfecto para un préstamo hipotecario. Los bancos tenían tantos requisitos rigurosos que básicamente tenías que ser perfecto en el papel antes de que te dieran un préstamo para una casa. Y también vi que la gente ya no podía pagar sus hipotecas y perdían la casa. La casa les era quitada por incumplimiento y tenían que irse a vivir a otro lugar. Así que estaba observando cómo la gente se atrasaba en la hipoteca y en la profecía que se llama América será como Zimbabue. El Señor dijo que muchas personas se quitarán la vida. Les advierto que no hagan esto. No hay nada tan malo como para que debas condenar tu alma quitándote la vida. El suicidio es asumir autoridad sobre un cuerpo que no te pertenece. Eres un administrador de este cuerpo. Tú no te trajiste a este mundo. No tienes ningún derecho a sacarte de él. Dios dijo que cuando la recesión económica golpee este país, la gente se quitará la vida cuando sus hipotecas y otras cuentas y responsabilidades financieras comiencen a salirse completamente de su control, completamente fuera de su capacidad para lidiar con lo que está sucediendo, lo que sucedía o lo que sucederá en ese momento. Y entonces vi a alguien, perdió su casa, no pudo pagar la hipoteca y el banco le quitó la casa y tuvo que irse a vivir a otro lugar. Así que vi el camión de mudanzas U-Haul y la familia estaba poniendo lo último de sus cosas y se alejaron conduciendo de una casa muy bonita. Pero Dios no me permitió ver a dónde fueron, así que no vi a dónde fueron a vivir. Y luego lo siguiente que vi fue que Estados Unidos tendrá una epidemia de parques de casas rodantes. Él dice que los parques de casas rodantes aumentarán en todas las ciudades. Así que esto no es solo en las ciudades conocidas como California y cosas así. Estos parques de casas rodantes, estos asentamientos no autorizados donde la gente básicamente tiene que vivir en algún lugar, ellos aumentarán en todas las ciudades, dijo, incluso en las grandes ciudades donde se supone que no deberían estar. Y luego la mano estaba escribiendo, este es el colapso de Estados Unidos. Estados Unidos se desmoronará sin servicios confiables de agua y electricidad, sin servicios de correo y sin servicios médicos. Eventualmente será solo una sombra de lo que fue, y este es el juicio del Señor. Así que, como pueden ver, este es un video más largo de lo habitual. He cubierto una cantidad increíble de material. Todo esto viene de la mano del Señor escribiendo los juicios. Y así, antes de entrar en esta parte del colapso de Estados Unidos, simplemente me gustaría señalarle a la gente lo que he estado diciendo sobre ser lo suficientemente sabios para saber y entender el tiempo profético. Si estás fuera de sintonía y fuera de paso con el tiempo profético, la persona que sufrirá eres tú. La persona que sufrirá no soy yo. Y la persona que sufrirá no es aquella que presta atención a lo que estoy diciendo. La persona que sufrirá es la que escuchará este meticuloso desglose de temas relacionados con la política exterior, la política interna, drogas, sociedad, vivienda, todas las cosas que Dios está diciendo y luego decir, pero esta es la ira de Dios y no estamos destinados para la ira. Esto no es la ira de Dios. Esto es simplemente Dios permitiendo que América reciba exactamente lo que sembró. Recibir lo que siembras no es la ira de Dios. Recibir lo que siembras es justicia espiritual. La Biblia ya lo dijo en Gálatas. Para aquellos que leen sus Biblias, no se dejen engañar. Dios no puede ser burlado. Esto significa que puedes tomar acciones como transicionar a tus hijos para burlarte de Dios, pero Dios no es quien es burlado. Cuando tu hija se extirpa el útero y te priva de nietos para siempre, Él no es burlado por eso. Dios consolará su corazón con aquellos de sus hijos que mantienen sus pechos y sus úteros en su lugar y traen pequeños al mundo para glorificarlo. Aquellos que continúan uniendo a hombres y mujeres de la mano como el equipo piadoso, el único equipo que está aprobado por el equipo del cielo, y luego continúan ejerciendo dominio sobre la tierra y siendo fructíferos y multiplicándose. Dios no será burlado porque Dios siempre tendrá a sus hijos, su simiente obediente, sus hijos que lo aman tanto que aunque tengan miedo de lo que les depara el futuro, quieren acercarse y acurrucarse junto a Él de todos modos.
Y Él es capaz de consolarte en medio de una hora de cosas que hubieras deseado no haber vivido lo suficiente como para escuchar. Pero aquellos que permanecerán ignorantes del tiempo y piensan que yo simplemente le estoy diciendo a América, sembraste vientos y ahora he sido enviada con un enorme camión que tiene la parte trasera para volcar los vientos directamente en tu entrada. Si piensas que eso es ira, entonces estás fuera de sintonía porque la ira está en Mateo 24. Y eso ni siquiera es ira. Eso es solo Jesús diciéndonos, aquí están las otras cosas por las que tendrás que pasar. La ira realmente corresponde a esos capítulos impactantes en el libro de Apocalipsis. Así que si piensas que vas a ir al cielo antes de estas cosas básicas, incluso una persona no salva podría mirarte y preguntarse cómo es tu proceso de pensamiento. Porque incluso una persona no salva sabe que si una cultura aumenta en inmoralidad sexual, eventualmente no nacerán más bebés. Y con el tiempo tendrás una población en declive y envejecida. Incluso las personas en Europa que no son tan cristianas no necesitan pensar en Maranata para saber que 2 más 2 siempre será igual a 4 y no a 44. Así que si estás escuchando estas cosas como cristiano y piensas que esto es ira y piensas que esto es la tribulación y no he dicho ni una palabra sobre los Nefilim en esta profecía, entonces estás fuera de sintonía, estás fuera de tiempo, estás fuera de lugar. Estás fuera de toda razonabilidad. Simplemente estás engañado y confundido porque alguien más está metiendo algo en tu auto y tu auto se está apagando. Y eso es lo que pasa cuando pones azúcar y aserrín en un motor en vez de buena gasolina limpia que te puede llevar del punto A al punto B. Dios dijo que será un descenso lento y constante hasta el fondo y que golpearemos cada bache imaginable en el camino. Y así es como suena eso, cuidadosamente expuesto para ti. Así que este es el colapso de Estados Unidos. Estados Unidos se desmoronará sin servicios confiables de agua y electricidad. Dios dice que Estados Unidos será como Zimbabue. Así que si Zimbabue está escuchando ahora mismo, o cualquier país que esté empezando a experimentar cortes de energía regulares y ya sabes que las luces están encendidas por un cierto tiempo y luego se apagan por otro periodo de tiempo. Estas cosas siempre son el inicio de una sociedad en decadencia. Pregúntale a cualquiera que haya crecido con luz solo parte del tiempo y que luego haya tenido que usar velas y faroles el resto del tiempo. Eso es lo que hacen ahora en Zimbabue. Te dirán que en el momento en que las luces empiezan a irse y volver y el agua empieza a irse y volver y tienes que empezar a pensar en comprar agua afuera y traer grandes bidones de cosas a la casa, en el momento en que empiezas con eso, ya deberías saber que estos son signos de decadencia. Sin agua ni electricidad confiables, sin servicios de correo. Así que esto básicamente habla de los servicios gubernamentales de los que todos dependemos, como el correo, los mensajeros, la entrega de comida. La mayoría de las personas solo pudo sobrellevar el COVID porque estaban dispuestos a llevar la comida hasta la puerta, ya fuera Amazon u otros lugares. O podías comprar la comida en línea y luego ibas y abrías la cajuela. Y entonces eso se llamaba entrega sin contacto para quienes no viven aquí. Íbamos en coche al supermercado y entonces no lo haces. No tocas nada con las personas. Ellos empacan tus compras y las engrapan. Luego abres la parte trasera y ponen tus cosas ahí y después tienes que llevártelas y desinfectar todo con Lysol cuando llegas a casa antes de poder usarlo. Así que cuando ya no puedes tener eso, ya sabes que la sociedad está cambiando y eventualmente tampoco habrá servicios médicos. Y he compartido antiguas profecías donde dije que la gente debería fortalecer su fe, porque si te pasa algo en el bosque, no hay doctores ni enfermeras, ni atención inmediata, ni código verde. Es Dios, por favor, ora. Por favor, haz que esta bala salga de la pierna de esta persona. Dios, por favor, sana esta extraña mordedura que está haciendo que su pie se infecte. Su pie está supurando pus y pones tu mano ahí y oras con fe. Por eso es necesario apoyarse en vuestra santísima fe. Por eso es necesario ayunar y orar y construir las reservas que necesitarás en el tiempo en que no haya servicios médicos. Eventualmente, Estados Unidos será una sombra de lo que fue. Y este es el juicio del Señor.
Él no dijo ira, Él no dijo el fin del mundo, Él no dijo el periodo de la tribulación, Él no dijo y entonces viene el rapto. Él dijo, este es mi juicio para que Dios juzgue a esta nación. Ni siquiera debería tener que decir esto. Alguien tiene que estar aquí. Estados Unidos tendrá una gran guerra con Rusia y China. Esto fue lo último que se escribió. Estados Unidos tendrá una gran guerra con Rusia y China, pero antes de eso tendrá muchas guerras más pequeñas y conflictos internacionales. La mayor guerra de Estados Unidos será en casa, luchando contra sí misma durante varios años de maneras que destruirán la estabilidad y la infraestructura del país. Y sin siquiera saber esto, ya lo describí al principio de este video. Así que todo lo que tendrán que hacer es retroceder y ver que Dios dice que Estados Unidos será. Enfrentará una guerra sorpresa por parte de Rusia y China. Ellos vienen aquí para conquistar, vienen aquí por los metales preciosos, vienen aquí porque Dios dice que Estados Unidos tiene algunos de los mayores depósitos de arte del mundo, arte ilegal que compraron, tomaron, robaron e intercambiaron con museos. Estados Unidos está lleno de piezas de arte privadas que están en manos de coleccionistas privados. Lo que vi en 2021, Dios me mostró que muchas de estas mansiones tienen habitaciones con control de clima. Así que bajas 1 o 2 pisos y él dijo que debajo puede haber una pieza de arte que vale varios millones, varios cientos de millones. Y que ningún ojo disfruta de esta pieza de arte. Solo le pertenece a un hombre, a una mujer o a una pareja. Y presionan el ascensor especial y bajan a esa habitación con control de clima y miran esa única pieza de arte colgada en la pared y meditan sobre ella y la disfrutan, sabiendo que tienen algo que solo ellos poseen. Bueno, yo vi a los rusos sacándolo. Tesoros incalculables en esta nación. Me refiero a piezas de arte internacionales que pertenecen a otros países y que han estado reclamando durante décadas. Devuelvan esto y devuelvan el diamante sudafricano y todas esas cosas. Están aquí y vi a los rusos sacándolos y los rusos sentían tanta alegría por esas cosas porque Dios dice que Putin y especialmente la élite están muy interesados en las cosas refinadas, el arte, el vino y cosas así. Y los chinos solo estaban interesados en humanos, en burdeles humanos, trabajadores para sus burdeles y trabajadores para sus campos y granjas y cosas por el estilo. Así que aquí está una invasión extranjera, pero antes de eso, guerras y conflictos más pequeños. El presidente Assad odiando a Estados Unidos por bombardear Siria y impulsado por ese acto, cayendo en los brazos de Rusia, comenzando a tener disputas con la India y comenzando a tener disputas con Francia. ¿Cómo pueden estas cosas ser el periodo de la tribulación? Estas cosas nos están llevando a la angustia de las naciones. Todavía tenemos que pasar por la lucha internacional por el agua, donde Dios dice que habrá cada vez menos agua disponible porque este mundo es pecador. Y así, cuando el mar se agite, el mar se desbordará por todas partes, pero nadie bebe agua de mar. Los lugares de agua dulce se estarán drenando hacia los sumideros, ríos secándose, sequía como castigo por el pecado sobre el mundo. Mucha gente y no suficiente agua para beber. Mucha angustia de las naciones, los mares rugiendo. Y luego llega el momento en que los corazones empiezan a fallar, los corazones de los hombres desfalleciendo por las cosas que ven venir sobre la tierra. ¿Cómo puede alguien decir que las palabras que traigo aquí no son bíblicas cuando ya han sido escritas antes que yo? Y todo lo que hago, todo lo que estoy haciendo porque he recibido la gracia para hacerlo, es abrirlo para que tenga sentido. Abrirlo para que una sola frase, los mares rugiendo, entonces escuchas a las diferentes naciones, las inundaciones, tendrán los tsunamis, tendrán los desastres de agua. El hecho de que Dios dice que va a lavar todos estos ídolos. Empezaremos a ver las estatuas. Esa gran estatua de Brasil, sus días están contados. Sus días están contados. Esa cosa con los brazos levantados allá arriba que todos llaman el Jesús de Brasil está por irse y él no lo sabe. Y lo mismo con Buda y con todos los demás. Dios dice que caerán de bruces, igual que esa enorme estatua bañada en oro en Japón. La princesa plantada de cara, quien sea que sea, la pusieron ahí. Y en un mes Dios vino a decir, no te interpongas, en realidad estás bloqueando mi vista de la luz del sol, y simplemente la derribó de cara al suelo.
Más poder para Jesucristo. Todos caerán, incluidas las religiones que no tienen dioses ostensibles, como el catolicismo, como el mormonismo. Golpearé con el martillo del Señor hasta que todos se conviertan en polvo, porque tengo el derecho y la autoridad para hacerlo. Estas son las palabras del Señor que me fueron dadas. 15 de abril de 2023. Una pluma de hierro, un juicio que Dios dice que no será apagado porque América ha encendido su ira en un fuego que ella no puede apagar. Un momento, por favor. Terminaré este video con 2 pasajes de las Escrituras que respaldan partes de la profecía que mencioné al principio. La primera es Jeremías 17 y dice: el pecado de Judá está escrito con pluma de hierro y con punta de diamante. Está grabado en la tabla de su corazón y en los cuernos de su altar. Mientras sus hijos recuerdan sus altares y sus imágenes de madera bajo los árboles verdes en las colinas altas. Oh, mi monte en el campo, entregaré como botín toda tu riqueza, todos tus tesoros y tus lugares altos de pecado dentro de todos tus límites. Y de la misma manera, incluso tú mismo. Te verás obligado a abandonar la heredad que yo mismo te entregué, y haré que te conviertas en siervo de todos tus enemigos, en una tierra lejana que tú no conoces. Porque has encendido un fuego en mi ira que arderá para siempre. Y este pasaje aquí, que Dios me hizo leer, creo que fue el viernes, cubre casi todo lo que acabo de decir. Que el pecado de América ha sido escrito con pluma de hierro con punta de diamante. Ha sido grabado. ¿Y dónde fue grabado? La Escritura dice que está grabado en los corazones. Esto es una gran acusación porque en la Biblia el Señor dice que llegará un tiempo en que la justicia cubrirá la tierra, así como su gloria cubrirá la tierra, como la justicia cubre el mar. Y dice que en ese día no tendrás necesidad de que nadie sea tu maestro, nadie tendrá que enseñarte. ¿Por qué? Porque Él dice, mis leyes serán escritas en tu corazón. Pero imagina que Dios nos está diciendo que no hay espacio para que estas leyes sean puestas en nuestro corazón, porque el pecado ha sido escrito en nuestros corazones con un cincel de hierro y una punta de diamante. Y cuando leí por primera vez esta escritura, allá por 2021, el Señor me dijo que se necesita un diamante para escribir sobre corazones tan duros como los diamantes. Dice que el pecado está escrito en los cuernos del altar. Los cuernos del altar, como he compartido muchas veces, son donde entras al santuario y te aferras y te sujetas a las pequeñas puntas curvas en las 4 esquinas de ese gran altar de bronce que hicieron para sacrificar los toros. El rey Joab, quiero decir no el rey sino Joab, el comandante de David, hizo eso para intentar salvar su vida cuando David le dijo a su hijo, ahora estoy muriendo. Pero la maldad que Joab cometió contra Abner, hijo de Nun, un comandante que una vez tuve y amé antes de que nos separáramos y él fuera a servir a mi hijo. No permitas que Joab muera en paz porque se atrevió a derramar la sangre de un hombre tan valiente como Abner. Y así Joab, al saber que su hora había llegado, corrió al santuario para aferrarse a los cuernos del altar. Y el santuario es algo que incluso se conoce en el catolicismo. Significa que sé que soy culpable. No estoy diciendo que no sea culpable, pero estoy pidiendo desesperadamente. Y Dios hizo provisión en su ley para que cuando un hombre corra y clame por el santuario en el lugar santo, se supone que debes ayudarlo. Cuando corre hacia el templo y dice santuario y agarra el cuerno del altar, significa que es una súplica desesperada. Sé que soy culpable, pero ten piedad, sálvame. Pero ¿qué tan mal está América que Dios dice que el lugar donde deberías encontrar misericordia, aferrándote a los cuernos del altar cuando corres allí? Él dice que el pecado de América ya está escrito en el altar. No puedes poner tus manos sobre él para pedir misericordia, porque en el lugar donde debería encontrarse misericordia abunda el pecado. Y esto es lo que destruye la capacidad de la gente para seguir lo que sucede aquí, porque van en contra de lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que la gracia no abunda para que aumentemos en pecado. Pero Dios nos está diciendo que son una nación que ha aumentado tanto en pecado que ni siquiera la misericordia puede alcanzarlos o ayudarlos.
Y así dice, aquí tus hijos se han convertido todos en adúlteros con ídolos e imágenes y adorando en las colinas altas bajo los árboles verdes. Así que discúlpenme por favor. Entregaré toda tu riqueza y tesoros, todos ellos a conquistadores, e incluso tú mismo dejarás ir tu herencia. Dejar ir tu herencia básicamente significa que serás removido de ese lugar. Serás llevado lejos de ese lugar. Dejarás ir la herencia que te di, y te irás a servir a tus enemigos en otra tierra que no conoces, porque encendiste un fuego de mi ira tan grande que arderá para siempre. Esto es celestial con la voz del Maestro. Manejaré la otra parte de la escritura en otro video. Es suficiente por hoy. El Señor te bendiga y te guarde. Gracias por visitar la voz del Maestro. Gracias por dedicar tu tiempo y atención a las palabras del Señor. No son mis palabras, son las palabras del Eterno Jesucristo. Y hasta que nos volvamos a ver, que tengas un excelente día y me despido de ti